Mi nombre es Eduardo Pastrana, estudiante de la carrera de Derecho, actualmente cursando la clase de Privado 2, sucesiones. El día de hoy les hablaremos sobre la sucesión por causa de muerte y de las donaciones entre vivos. La disposición general tenemos dos tipos de sucesión, a título universal y a título singular. Entendemos entonces que a título universal será cuando se sucede el difunto de todos sus bienes, sus derechos y sus obligaciones. A título singular es cuando se sucede en una o más especies o cuerpos, como lo es una casa, o como especie indeterminada de su género, como los semovientes, caballos, vacas o lo que es cosas monetarias en lempiras. Tenemos la sucesión testamentaria, la cual sucede en virtud de testamento. Esta explica lo que es la sucesión en materia de bienes. Esta misma puede ser de una persona difunta. Dentro de esto tenemos las asignaciones. Para suceder, las asignaciones que tenemos por causa de muerte son las que hace la ley o el testamento de una persona difunta. Esto significa que serán realizadas por el hombre o la ley, y nos habla del asignatario, el cual es a quien se le dará la asignación de este. Dentro de lo sucesorio tenemos las herencias. Las herencias, estas son las asignaciones a título universal y asignaciones a título singular, ¿verdad? Las asignaciones a título universal serán bajo título llamadas universal o serán llamados herederos, y los que se realiza bajo título singular, ¿verdad?, serán llamados legatarios. La sucesión de una persona se abre al mismo momento en que da su muerte en su último domicilio. La herencia o legado se refiere al heredero o legatario en el momento del fallecer la persona, de cuya sucesión se trata si el heredero o legatario no es llamado condicionalmente, o en el momento de cumplirse la condición, si el llamado es condicional. Salvo si la acción es de no hacer algo que dependa de la sola voluntad del signatario, puesto que esta situación, la misma asignación, se difiere en el instante del deceso del testador. Es por ende que se da el signatario caución suficiente de resistir de la cosa asignada con su ocupación y frutos. Ahora bien, si el heredero legatario de derecho a la sucesión no ha prescrito para irse previo a haber aceptado o repudiado la herencia legada que se le ha deferido, este mismo transmite sus derechos o transmite a sus herederos el derecho de admitir esa herencia o ese legado, o repudiarlas una vez más que muera sin saber lo que se le ha deferido. No puede ejercer este derecho sin aceptar la herencia de la persona que lo transmite. Dentro de lo que vimos en el Código Civil, el artículo 938 nos dice que en toda sucesión por causa de muerte puede, o para llevar a impacto las posiciones del difunto o de la ley, se deducirá el acervo o el asa de bienes que el difunto ha dejado, incluso en los créditos hereditarios. Para esto tenemos 5 puntos que toca este mismo artículo, los cuales son los gastos fúnebres, las costas, ¿verdad?, que son los gastos de la publicación del mismo, o sea, los gastos de la publicación del testamento, deudas hereditarias, impuestos fiscales, asignaciones alimenticias y la porción conyugal. El resto, como sabemos, es el acervo líquido que dispone el testador o la ley. Los impuestos fiscales se extienden a las donaciones que se confirman por la muerte, ciertas cuotas o legados que se cargarán a los respectivos asignatarios. Todo individuo natural o jurídico, a menos de una disposición contraria a la ley, disfruta de la función de pasar o recibir una asignación. La capacidad para suceder, para que esto se deba o se haga, es ser necesario existir naturalmente.
al mismo tiempo de abrirse la sucesión. Claro está que hay sus excepciones, con la excepción de que se diera por el derecho de transmisión. Si esta misma se deja bajo la condición suspensiva, será también necesario existir el momento de cumplirse a la condición. Los incapaces son incapaces de todo legado o de toda herencia, herencias de cofradías, gremios o establecimientos que no sean personas jurídicas. De la nulidad. Esta será nula la disposición a favor de un incapaz o por interposición de una persona. El incapaz no consigue la herencia o legado a medida de que no prescriben las ocupaciones que logren intentarse por lo que tengan interés en ello. De los indignados, el código nos habla, ¿verdad?, los indignos a sucesión como herederos o legatarios. Dentro de estos está el autor, el cómplice en homicidio, el que cometió el atentado grave contra la otra persona, el cónyuge o consanguíneo dentro del sexto grado. Más que todo, dentro de lo que vimos en el Código Civil, se puede decir entonces que la sucesión por causa de muerte está íntimamente relacionada con el patrimonio, el cual es el conjunto de derechos y obligaciones evaluables en dinero que tienen como sujeto activo o pasivo a una misma persona. Estudiando la doctrina la doctrina clásica, se considera el patrimonio como un se considera como un atributo de la personalidad. Este concepto trae a consecuencia que el patrimonio sea único, indivisible, inalienable e imprescriptible. En la sucesión por causa de muerte se encuentran involucrados intereses muy complejos, como lo son el interés del causante, familiar y el social. El del causante se da en virtud del cual puede disponer de sus bienes para que tengan efecto después de su muerte. En el familiar se manifiesta en existencia de las asignaciones forzosas, la que cuenta su justificación en el causante, forma su patrimonio en conjunto con su familia. Y en el social se manifiesta en que, a falta de herederos del difunto, es el físico quien heredera y que la sucesión por causa de muerte debe pagar eventualmente un impuesto. Las normas sobre sucesión por causa de muerte entonces tienen como objetivo fundamental resolver los problemas que se susciten con ocasión de la muerte de una persona.